Buenas, estamos ya finalmente. Buenos días. Buenos días a todos. Creo que estoy verificando aquí si estamos en vivo. Disculpen la tardanza, que siempre hay algún problemita técnico. Esto no lo hemos superado todavía. Pero bueno, buenos días Luis. Buenos días, Mari, y buenos días a todos los que nos ven finalmente por las redes. Estoy con Luis Calderón, que me acompaña siempre en estos Facebook Lives. Estamos usando un programa nuevo hoy, así que nos van a perdonar los pequeños errores que tengamos. Tuvimos que buscar un backup porque Zoom nos estaba fallando muy a menudo y hoy estamos usando ese backup, así que nos ayudan. Bueno, hoy queremos hablar sobre, ¿verdad? Un poco sobre el toque de queda y un proyecto que tenemos particularmente en Kilómetro Cero. Nos están acompañando hoy dos de nuestros, ¿verdad? De nuestros compañeros. Uno de ellos está teniendo problemas técnicos, que es Luis Avilés. Está por ahí, no sé si lo vamos a escuchar. Luis, ¿estás por ahí? Creo que está de espalda allá bregando. Sí, él no se escuchaba, así que vamos a ver cuándo se nos puede unir Luis Avilés, que es nuestro investigador senior y está a cargo de esta iniciativa que llamamos Más Empatía, no Criminalización. Y nuestro otro compañero es Arel Emilio y nos acompaña hoy también. Buenos días, Arel, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno que estás aquí. Pues, ¿de qué se trata este proyecto? Les voy a contar. Kilómetro Cero, ¿verdad? Estamos haciendo, muchos de ustedes ya conocen nuestra posición acerca del toque de queda. Entendemos que el toque de queda en Puerto Rico ha sido extremadamente punitivo, especialmente cuando se han hecho tantos arrestos, ¿verdad? No se supone que una pandemia, un problema de salud pública se trate de resolver, ¿verdad? Con algo que ponga más en riesgo a las comunidades, que son los arrestos. No se supone que nos estén criminalizando por salir a la calle, porque nadie está saliendo a la calle o muy poca gente sale a la calle para desafiar al Estado. Las personas que estamos saliendo a la calle, ¿verdad? Estamos saliendo por alguna necesidad imperante. Yo creo que la mayoría de la gente querría quedarse en su casa si pudiera. Entonces, el hecho de que te arresten en lugar de orientarte o darte una multa, pues es un problema en sí mismo de salud pública. Ya nosotros hemos hecho los cálculos y la policía de Puerto Rico, que ya tiene 43 contagiados confirmados, la policía estatal nada más está 15 veces más contagiada que el resto de la población. Eso significa que el ejercicio policíaco en este momento no es una solución a la pandemia. Por el contrario, arrestar gente es no guardar distancia física, arrestar gente es contagiar también o contagiarse el oficial, meter gente en patrulla, llevarlos a cuarteles de la policía, meterlos incluso en celdas, no es lo apropiado ni es, ¿verdad?, una solución de salud pública. Según el protocolo que recientemente publicó la Policía de Puerto Rico sobre cómo atender este asunto desde su agencia, ninguna persona debe ser en este momento arrestada por un delito grave. Ninguna. Por un delito menos grave, disculpen. Por un delito menos grave. Así que ya de por sí entendemos que con tantos arrestos que se han efectuado, que han sido cientos de arrestos, ya la policía está fallando con su propio protocolo, ¿verdad?, de COVID-19. No se supone que por violar el toque de queda usted sea arrestado. Lo que nosotros promovemos es que la policía oriente
que la policía desaloje, que lo mande para su casa, que le explique por qué es importante que usted no esté en las calles, que por qué es importante guardar distancia física. Y por último, en última instancia, se pueden emitir multas. Eso es lo que están haciendo en otras jurisdicciones y es lo que hace otros países. Bien pocos países han puesto toques de queda y los que lo han impuesto lo que hacen es multar a las personas que lo violan, no meterlos presos, no arrestarlos. Así que esa es nuestra posición, por lo tanto, el último toque de queda para nosotros es lo mismo que los anteriores, no ha habido un gran cambio en ese aspecto. No nos parece que se haya flexibilizado demasiado el toque de queda, 2 horas más, 2 horas menos, el asunto de las tablillas completamente irrelevante para la salud pública en este momento, al contrario, incitaba entonces a la gente a unirse para ir a los sitios en un mismo carro que tuviera la misma tablilla. O sea, no entendemos que esto tuviera un impacto sobre la cantidad de gente que iba o no a salir a sus necesidades básicas de supermercado, farmacia. Así que para nosotros el toque de queda sigue siendo un toque de queda punitivo, que trata de compensar las ausencias, ¿verdad?, de recursos y de capacidades para abordar una pandemia desde la perspectiva de salud pública. Me encantaría que Luis Avilés hablara un poco de esto, pero no sé, creo que todavía no ha podido conectarse. Luis, Luis tiene problemas. Por favor, envíe un mensaje de texto a este número telefónico. No, ahí salió un voicemail. No sé por qué. Realmente, Mari, yo creo que es importante reconocer también la importancia de que nuestra ciudadanía, la gente está en su casa. O sea, yo creo que la mayoría de las personas están en su casa. Y todo este revuelo que se ha generado en los supermercados, en las farmacias, de que hay muchos carros, realmente eso no está haciendo un daño detrimental en los contagios. Además de que no lo sabremos nunca porque no hay números, ¿verdad?, concretos. Pero sí que es bien importante que el sistema de los arrestos ya está validado. El contagio de la policía, que sí nos evidencia que ese proceso de contacto sí es peligroso. Y sí tenemos que evitarlo. Siguen apareciendo más cuarteles contagiados, siguen apareciendo más cierres de cuarteles y eso pues nos evidencia de que el tema de la policía no es la solución al problema del contagio, sino es parte del problema y hay que ver cómo lo resolvemos. Bueno, ahí estamos tratando con Luis nuevamente, tienes razón. Luis, ¿estás ahí? ¿Nos escucha? Se va a unir de nuevo. Tenían problemas técnicos. Vamos a ver si nos escucha. Luis, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar? Háblanos a ver si te escuchamos. Bueno, no lo podemos escuchar. Lamentablemente, tenemos que seguir bregando con esto, pero bueno, estamos aquí con Arel Emilio, que es una de las personas que está a cargo de la documentación de casos en Kilómetro Cero. ¿Cuáles son los casos que estamos documentando? Como les habló un poquito Luis, estamos pidiendo que la ciudadanía nos comparta sus experiencias con el toque de queda, particularmente con la policía. Si ha tenido intervenciones, sean violentas, sean discriminatorias, intimidantes, agresivas, pues que queremos escuchar su testimonio porque nosotros, uno de los trabajos que hace Kilómetro Cero es documentar violaciones de derechos, precisamente de la policía, porque nosotros exigimos una policía que rinda cuentas al país, una policía profesional, responsable, que cumpla con la constitución del país, que sea una policía con intervenciones legales y profesionales. Así que, Arel Emilio, primero cuéntanos un poquito sobre, ¿verdad?, por qué estás haciendo este trabajo, qué es lo que te inspira de hacer este trabajo
¿Y cómo te ha ido? Pues hice algunos apuntes para no perderme, pero de verdad, gracias por tenerme aquí en primer lugar. Es la primera vez que trabajo en algo así y la primera vez que aparezco en un live. Y de un principio, desde antes que me contactara Luis Avilés, porque fue él quien me contactó para trabajar en esto, ya estaba al tanto con, bueno, la fuerza policíaca excesiva. Y Puerto Rico tiene una historia donde la policía actúa excesivamente en manifestaciones o en delitos que no son criminales, como por ejemplo salir afuera. Vimos mucho de ese abuso en verano de 2019, que también pues hicieron algún informe. Y ahora mismo el toque de queda, la fuerza es punitiva, que busca empobrecer a las personas ya empobrecidas. Y eso es lo que estamos en contra, básicamente. Y son medidas que llegan dentro de una crisis que ya vivimos, eh, y la perpetúan más, básicamente, con una multa de $5,000. ¿Quién va a pagar eso? Ahora mismo las multas o amenazas de la semana pasada se dieron y la gobernadora ya quitó lo de las tablillas pares e impares. ¿Qué va a pasar con esas personas? Eh, y bueno, he estado bregando con algunos casos, por ejemplo, unas personas que me contactaron paseando sus mascotas. Una me contó que intervinieron, una señora en sus 60 años, que intervinieron 6 patrullas de policías motorizadas, solo porque ella estaba caminando a su perro y me contó, me describió que no había nadie cerca. Entre cada persona siempre habían al menos 20 pies de distancia. Y la policía llegaron hacia ella con las motoras, gritando y le amenazaron con multas. Vamos, ahí, No se escucha. Ahí. sí, las oigo. Luis, háblanos a ver. Ya, no te escuchamos. Yo. Escuchamos. Sí. Lo de la policía con los perros ha sido recurrente, o sea, con las personas que están paseando los perros. Si bien es cierto que el toque, la orden ejecutiva no, ¿verdad? No permite explícitamente que la gente pasee sus perros, pero diferentes funcionarios públicos han dicho en conferencias de prensa que la gente debe poder pasear sus mascotas, ¿verdad? Porque es una necesidad del hogar. Entonces, pero sin embargo, hemos recibido muchísimos testimonios de personas que se han sentido sumamente intimidadas y amenazadas por policías porque constantemente están sujetas a su vigilancia y amenaza, no se atreven a salir de sus casas. Esto ha sido así en varias comunidades de San Juan y han llegado diversos testimonios. Arel Emilio, tú que has conversado con las personas, les has hecho las entrevistas, ¿qué efecto ha tenido esto en algunas de estas personas? Una persona que entrevisté repitió varias veces durante la entrevista que se siente como un criminal por salir de su casa. Lo repitió en par de ocasiones y para mí fue impactante. Yo creo que eso es un efecto directo, criminalizar hacer algo, criminalizar salir, básicamente, sea para hacer compras, para pasear las mascotas o para cualquier cosa. Y como ya dije, le intervinieron a una persona 6 motoras de policía y a otra persona salió una patrulla en auto y con los vociferadores le gritaron y le siguieron hasta la casa. Las personas se están sintiendo como criminales y esto mayormente afecta a personas pobres, no son nadie del gobierno.
Entiendo, sí. Eso es una de nuestras, ¿verdad? Siempre estamos insistiendo en que las personas de poblaciones más marginadas son las que más están expuestas a estas intervenciones. Una persona que pueda hacer compra por un mes y no tiene que salir de su casa, no tiene tanto problema, pero una persona que le llegaron los chavitos hoy y le llegan de poquito a poco, o que incluso a lo mejor no tienen con qué comprar porque no ha trabajado durante todo este tiempo, se las tiene que inventar, es distinto, ¿verdad? Alguien que no tiene comida, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a quedar en su casa? Tiene que salir a intentar a dar algún servicio. Así que ahí es que empezamos a ver la diferente exposición que tenemos a este virus y no es nada nuevo. En Estados Unidos ya hay datos suficientes que, ¿verdad?, sobre cómo este virus afecta más a las poblaciones negras, a las poblaciones hispanas y por supuesto es por sus condiciones socioeconómicas, no es porque sean físicamente más o menos inmunes al virus, ¿no? Una persona incluso me comentó que una señora que le intervinieron me comentó que ella no sabe si es porque sea mujer, porque me contó que su esposo ha paseado su mascota anteriormente y nunca lo han intervenido. A ella sí, sin embargo. Ajá. Eso está interesante. Definitivamente hay un asunto, ¿verdad?, de poder que se está generando en el caso de la policía. Yo creo que, ¿verdad?, de eso vamos a hablar en otro live, pero es importante reconocer esa dinámica de poder donde hay unas dificultades fuertes en cuanto a nuestras comunidades negras, nuestras comunidades pobres. Las mujeres siguen siendo las más vulnerables ante esto. Definitivamente una intervención de un policía con otro hombre, por ejemplo, quizás no tenga el mismo efecto de control o de miedo que puede tener con una señora que está sola caminando con su perro. Así que hay un elemento de intimidación aquí que es bien importante reconocerlo, y que es lo que más daña a nuestra sociedad, ¿verdad? No es ni tan siquiera la multa, es todo lo que genera a nivel emocional con la gente. Sí, aquí tenemos un mensaje de Gladys. Gladys nos está diciendo dos cositas. Primero, que a ella también la acosaron dos policías que se bajan de la patrulla para amenazarla por pasear a su perro en Punta Las Marías. Que no hay nadie en la calle. Gladys, así hemos también podido evidenciar, hemos entrevistado gente, Arel, hay varias personas entrevistando a la gente, así que no solo Arel Emilio, pero no sé si este caso fue tuyo, Arel, pero hay casos en los que nos han dicho que los policías les han comentado que los perros contagian del virus y que por eso están insistiendo tanto en que la gente no pase a los perros. Eso es completamente errático, eso no es cierto, está comprobado que eso no es real. Así que el policía que esté interviniendo con gente basado en esa idea está equivocado, ¿verdad? Y es importante que la uniformada dé una información científica real, seria, con datos, no, ¿verdad? No, hay que tener mucho cuidado con la información que uno lee en estos días, porque si usted está leyendo portales de pseudociencia, etcétera, pues no va a tener la información correcta. Así que se lo comento a Beba porque nos está comentando eso, porque nos pregunta si se habrá hecho contact tracing a las personas intervenidas por los agentes que han resultado positivos al COVID. En Puerto Rico no se está haciendo todavía el contact tracing. Ellos apenas, en Puerto Rico apenas están montando el sistema de contact tracing ahora, es decir, de trazo del contagio comunitario. Así que yo dudo mucho que hayan hecho contact tracing de la gente con la que la policía ha intervenido, además. Que esos son un montón de personas, no todos son afectados. Así que creo que es importante, la policía desde el principio nosotros
algunos denunciamos que los tiraron a la calle sin protección alguna y ahora estamos viendo que son de los más contagiados. Así que es una medida de salud pública que hay que tomar ya. Y se ha tomado porque el protocolo de la policía indica que no se puede arrestar a la gente por delitos menos graves. Sin embargo, todos los días nos anuncian arrestos. Así que no se está cumpliendo con ese protocolo como se debe. Ariel, tú también entrevistaste a una testigo de la intervención del hombre en Miramar. ¿Es o no cierto? Esa no fui yo, fue el compañero Lauce Colón, pero la persona sí expresó que era fue una intervención excesiva. Amenazaron a la persona. Este fue el ciclista, ¿verdad? Sí, el que iba en al supermercado. Sí, que le remenearon la bicicleta, lo amenazaron y llegaron como 11 policías a intervenir con una persona. Sí, y esa misma... Perdona. No, quería quizás que Ariel nos hablara del proceso de una entrevista, ¿verdad? Por si hay personas que están conectadas con nosotros y quizás tengan algún miedo o no entiendan cuál es el proceso, pues que quizás Ariel nos cuente de cómo sería un proceso de una persona que se comunica contigo y que tú, ¿verdad?, recoges esa información para que la gente se motive a darnos más información. Definitivamente. Pero quería mencionar que la persona que fue testigo de esa intervención de la que hablamos, del señor que estaba en visita con su esposa y que fue intervenido por un montón de agentes del municipio de San Juan, agresivamente, esa persona también nos dijo que unos días antes había habido un asalto allí mismo, en esa misma área, a las 4 de la mañana, y que la policía tardó más de una hora en llegar a la escena. Habían asaltado a una mujer y esa misma persona llamó a la policía y tardaron más de una hora. Y sin embargo, para intervenir con este señor que iba para el supermercado en una bicicleta, no tardaron ni minutos en lo que llegaron 6 o 7 policías allí. Entonces, son observaciones que es importante resaltar en este momento porque es un momento en el que la policía, todos los cuerpos policíacos tienen que ser lo más eficientes posible y lo más empáticos, ¿sabes? Necesitamos protección, no represión. Pero vamos a la pregunta de Luis Calderón, que me interesa. Okay. ¿Cómo es el proceso? Pues estamos consiguiendo personas que se contactan directamente a Kilómetro Cero o a alguna de las personas que estamos trabajando en el proyecto, sea por Facebook, por Instagram, por Twitter. La mayoría de las personas han llegado por Facebook. Pueden escribir al inbox si han sido testigos o tienen alguna historia. Y pues nada, les contactamos y obviamente esto es voluntario, no es obligado y no vamos a divulgar su nombre, como hemos presenciado, no estamos mencionando nombres, ni ninguna información. Disculpe. O sea, que guardamos la confidencialidad si la persona lo prefiere. Exacto. Hay otras personas que no les molesta dar su nombre. Nada, que no vamos a compartir nada sin consentimiento de la persona. Y tenemos un protocolo con unas preguntas guías que le vamos a contestar y en lo que necesitemos profundizar, pues les hacemos preguntas adicionales. Y le preguntamos obviamente si tenemos que aclarar cualquier cosa, si le podemos hacer alguna llamada o enviar algún mensaje de seguimiento, por si quieren profundizar en algo. Exactamente. También es importante, ¿verdad?, que sepan que nosotros hacemos este trabajo exclusivamente con propósito, primero, de documentar y segundo, es para propósitos de abogacía pública. No utilizamos esto, nosotros no llevamos casos al tribunal, por ejemplo, no llevamos demandas, aunque colaboramos con compañeros, con
con organizaciones como ACLU, que pueden llevar una demanda. Nosotros a veces colaboramos con ellos, les referimos casos de personas que sabemos que han tenido alguna intervención, pero nuestro propósito es solamente de abogacía pública. Nosotros lo más que hacemos es abogar para que la Policía de Puerto Rico establezca los sistemas rigurosos y confiables de rendición de cuentas internas, que los errores y las violaciones de derechos tengan consecuencias, porque eso es lo que hace que una policía, una agencia policíaca sea profesional y responda a la ciudadanía. Cuando se establecen esos mecanismos de control interno y externo, ¿verdad? De supervisión, de participación ciudadana y de, cuando se comete una ilegalidad o una violación, que son, nosotros nunca, digamos, estamos abogando en contra de policías particulares. Nuestro reclamo siempre es a la agencia de la policía como institución, que es la que tiene unos problemas sistémicos, ¿verdad? Que se ven reflejados en cómo los agentes intervienen con nosotros en la calle. Pero nuestros reclamos siempre son a nivel sistémico, siempre son a la agencia. Sabemos que hay una gran cantidad de policías decentes y que quieren llevar a cabo un trabajo responsable, pero mientras no existan los mecanismos internos y externos de supervisión para que las cosas tengan consecuencias, las violaciones de derechos, las ilegalidades, la corrupción dentro de la agencia tenga consecuencias, no vamos a poder disfrutar, ¿verdad?, de una uniformada como la que necesita Puerto Rico. Así que nuestro reclamo es para abogacía pública. Su historia se utiliza para llevarla a foros internacionales, a otras organizaciones fuera y dentro de Puerto Rico, a la prensa. Vamos a contar sus historias, vamos a hacer un análisis. Si nos llegan suficientes testimonios, podemos hacer análisis, podemos establecer patrones con datos, porque no queremos valernos solamente de la anécdota o de lo que nosotros creemos. A nosotros hemos publicado 3 informes en menos de 2 años que llevamos de vida, y para nosotros es bien importante recoger datos y analizarlos con la mayor rigurosidad e independencia posible, ¿verdad? No queremos hablar sin saber, queremos hablar con los datos. Así que esa es la importancia de este proyecto, pero necesitamos que ustedes nos ayuden y nos refieran más casos, porque en este caso el toque de queda es tan amplio, es en toda la isla, no es como cuando hay una protesta, por ejemplo, que hay muchas violaciones de derechos dentro de esa protesta y es más fácil acceder a las víctimas porque están más conglomeradas, ¿verdad? Son muchas veces estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y uno conoce al otro y el otro te refiere al otro. En este caso estamos hablando de un efecto en todo el país que ha sido probablemente más sufrido, digamos, por unas poblaciones bien marginadas que no necesariamente tienen acceso a Facebook. Nosotros en este momento no estamos pudiendo llevar a cabo talleres comunitarios, por ejemplo, como los que hace Luis Calderón. Así que es más difícil ahora mismo acceder a la información, a los casos y a la documentación. Por eso es que contamos, ¿verdad?, con ustedes los que nos siguen y creen en nuestro trabajo. Y es bien importante recordarle a las personas que ustedes son fundamentales en este proceso de educación. Nosotros como ciudadanos tenemos un derecho a expresarnos y a dar nuestras recomendaciones sobre cómo pueden ser nuestros servicios y que sean más efectivos para la comunidad. Así que si nosotros y nosotras queremos una mejor policía, es nuestro deber dar esas ideas de cómo queremos que sean más solidarios, que sean más empáticos, que no anden con armas de fuego largas por la calle, por ejemplo. Son cosas que nosotros como ciudadanos podemos expresarlas y créanme, el sistema lo escucha. Y mientras más seamos, más fuerte y más contundente es el llamado, van a tener que hacerlo, porque al fin y al cabo responden a nosotros y a nosotras. Además de eso, es importante que las personas puedan grabar la información, lo que está ocurriendo. O sea, usted tiene un derecho
de poder sacar su celular y activar su cámara y documentar, porque esa es otra cosa, para que no se quede en que fue fulano o sultano. Luis apareció. Dale, saludos, no sé si me están oyendo. Ahora sí. Finalmente. Ay, Luis, ay, ay. háblanos, Luis, háblanos. Es importante que Pues mira, los he estado escuchando y a mí lo que me parece importante del planteamiento que se está haciendo es lo siguiente. Mi área es salud pública y cuando hablamos de la policía hay que entender que la policía, que su objetivo es la seguridad pública, siempre tiene una dimensión de salud pública en lo siguiente. Cuando la policía abusa de la población, no tan solo vemos maltrato físico, sino que vemos también el hecho de tratar de socavar algunos de los principios básicos de democracia. Y cuando no hay democracia, cuando no se respetan los derechos humanos, siempre hay repercusiones serias para la salud. En este caso, en el caso del toque de queda específicamente, lo que me parece fundamental es que, ya que no se tienen otras estrategias sistemáticamente implantadas desde el Departamento de Salud y tenemos el confinamiento en nuestras casas, la policía tiene el deber de asegurarse que cualquier intervención que haga sea justa, sea razonable, sea justificada, porque si no todos nos vamos a perjudicar. Desde un punto de vista de salud pública, si la policía interviene de una forma, vamos a decir, criminalizando a la población, las consecuencias van a ser más serias en términos de salud pública. Voy a decir un ejemplo más concreto. En la medida en que personas que sientan algunos síntomas o tengan que ir a la farmacia o ir a hacer compra de alimentos, tengan miedo, se vean intimidados por la policía, van a esperar a que su situación personal se ponga peor para después tener que ir a hacer esas gestiones, y eso siempre va en contra de la salud. Así es que nada, me interesa mucho este asunto porque el toque de queda y las violaciones a los derechos humanos y el abuso de la policía, al fin y al cabo, lo que hace es perjudicar la salud de la población. Exacto, esa es una de nuestras preocupaciones también, ¿verdad? Que entre tanto tratamiento represivo a una pandemia que la está haciendo todo, o sea, que es una situación tan estresante para todos y que nos causa tanta ansiedad y tanta ansiedad y que ya de por sí, pues por lo mismo nos tiene castigados, ¿verdad? Eso ya es un castigo. Entonces, que encima de eso uno tenga que tener miedo a salir a buscar café. Este fin de semana yo me levanté y no había café en mi casa. Y no había ni en una gasolinera uno podía comprar café. Y yo dije, ¿cómo eso, verdad? ¿Cómo eso ayuda a la gente? ¿Cómo eso hace sentir a la gente menos, que ellos tengan miedo de salir a la calle? En ese día no podía salir porque no había nada bien, chévere. Pero que a mí me dé miedo salir a la calle a buscar un poco de harina de café. Imagínense ustedes si tengo que salir a buscar ayuda médica, ¿verdad? Y pensando ya de por sí en el asunto de los contagios que nos tienen, ¿verdad? Nos están diciendo, no vayas al hospital, los médicos no están disponibles en sus oficinas, hay que llamar por teléfono, la gente no está trabajando, pues ya hay tantas limitaciones, ¿verdad? Que entonces establecer también una pena como esta, o sea, que esté sujeto a un arresto por salir, ¿verdad? Porque el problema es que las excepciones de la orden trate de explicárselas a cualquier policía en la calle. Yo conozco gente, tenemos un caso que no lo entrevistó Arel, pero tenemos un caso de una persona que tiene un negocio de comida y estaba en su negocio de comida y aún así intervinieron con ella. Porque esto se presta para unas intervenciones tan y tan arbitrarias y para que el policía decida qué es lo correcto y lo incorrecto, que es muy difícil poner en práctica un toque de queda como este sin caer en excesos y en injusticias contra la gente. Sí, mira, y quiero hacer una aclaración a algo que se ha comentado. ¿Se puede? ¿Me oye? Sí, ¿cómo no? Claro, pues mira, es el asunto de quién vigila a la policía. Esto es fundamental y va relacionado con la misión de Kilómetro Cero,
porque hace unos minutos Mari decía que estaba a kilómetro cero, no para llevar casos individuales de personas a las cortes, ¿no? Sino para hacer abogacía pública. Y es que en ocasiones anteriores la policía solo responde cuando hay una presión pública considerable. Y para eso es fundamental que aquellas personas que han sido víctimas de abusos de la policía, o simplemente si no se clasifica como abuso, tal vez como discrimen, o tal vez simplemente como formas inapropiadas en que la policía interviene. En la medida en que eso se le hace saber al país, en la medida en que circulan casos concretos y específicos donde se ve que la policía no está realizando su función como debe realizarla, al fin y al cabo la policía termina aceptando esa situación y a regañadientes cambiando algo de sus prácticas. Por lo tanto, quiero hacer un llamado. Aquí en esta situación en Puerto Rico, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esa idea de que la salvación es individual, eso no es salud pública. Hace falta de acciones voluntarias de las personas que estén dispuestas a narrarnos sus encuentros con la policía para que todos en Puerto Rico nos podamos librar de intervenciones indebidas. Así que simplemente reforzar lo que María acabó de decir, esto es un esfuerzo para dar casos concretos a la publicidad y de esa forma vigilar a la policía, porque si la ciudadanía no vigila a la policía, no podemos confiar en que los propios mecanismos de la policía se vigilen a sí mismos y tampoco podemos confiar en que los tribunales hagan algo al respecto. Lo principal en este momento es tratar de presentar casos concretos donde bajo el toque de queda la policía no ha funcionado como debería funcionar. Y todos en Puerto Rico, incluso hasta la misma policía, se beneficiaría de esos relatos. Así que por favor, llamen, comuníquense con Kilómetro Cero, es un bien que se le hace a todo el país. Exactamente. Ariel, ¿quieres decir algo más? Contarnos algo más de tus experiencias, del trabajo que estás haciendo. Diría algo por las mismas líneas, en verdad. Las personas han expresado primero la falta de información de parte de la policía con el asunto de que los perros contagian el COVID. Segundo, las actitudes y el exceso. Una persona incluso me comentó que no hacían falta 6, 8 policías, con que un oficial le explicara de manera informada y tranquila qué era lo que estaba pasando, era suficiente. No le tenían que intervenir con violencia verbal. Y de verdad apunté aquí lo que dijo Luis, la salvación individual no es salud pública. Pienso en las conferencias de prensa de la gobernadora donde decía, por ejemplo, que las pruebas no salvan vidas. Y hoy por Guapa estaban entrevistando a un doctor que desmintió eso, diciendo que las pruebas salvan las vidas porque se tiene una constancia de los casos y se podrían llegar a números más precisos. Así es, por eso nosotros promovemos que se hagan más pruebas y menos arrestos, ¿verdad? Usamos el lema de mucho arresto y pocas pruebas. Necesitamos más pruebas, más medidas de salud pública, más ventiladores, más preparación, más contact tracing, trazo comunitario de contagio y menos represión, menos criminalización de esta pandemia que ya sufrimos todos. Y otra cosa, un caso similar que ya Mari contó, una persona explicó que por donde vive hay balaceras casi todas las noches y fuera de la cuarentena la policía nunca llegaba a intervenir, pero para intervenir una persona que está pasando por el área sola de día, llegan muchos oficiales. También es un reclamo de que la policía haga su trabajo empáticamente. Eso lo digo yo también todos los días. Ahora he estado más tranquilo porque el negocio está cerrado, pero yo vivo bien cerca de un negocio donde constantemente, semanalmente hay tiroteos de madrugada y la policía lo sabe porque yo he hablado con los policías del área, pero nunca se aparecen. Ellos, estas
este lugar está vedado para ellos. Ellos simplemente obvian el asunto, saben lo que ocurre y saben de dónde proviene y cuál es el problema, pero no hacen nada al respecto. No ha habido ni un solo operativo desde que yo resido aquí, son años, más de 5 años. Pero bueno, me gustaría, Luis Calderón, porque tengo que referirme a los Luises por su apellido, porque son varios, que nos contaras antes de despedirnos, después van a tener una oportunidad para despedirse cada uno, pero que nos cuentes del próximo Facebook Live Café que vamos a tener el viernes, o que tú vas a tener el viernes. Pues sí, ese Facebook Live es uno que estamos construyendo hace un tiempito, que tiene que ver con el tema de las masculinidades, que tiene que ver con el tema de la violencia de género, pero también tiene que ver mucho con la policía, porque en su mayoría es un cuerpo de hombres con muchas veces unas conductas que son tóxicas y que se extrapolan en los momentos de crisis. Así que este viernes vamos a tener a Heriberto Ramírez, que es un amigo conocedor del tema, y vamos a estar hablando sobre las experiencias que tienen los hombres en los procesos de encierro y cómo eso se extrapola al tema de la policía, cómo ese control, esa efusividad, esa necesidad de tener las cosas en las manos, pues se pone un poco complicado en estos momentos y vamos a darle estrategias específicas para cómo manejarnos en ese proceso y nos gustaría que la policía también se conecte para que escuche algunas de esas recomendaciones. Exactamente. Bueno, compañeros, nos vamos despidiendo, pero les hacemos de nuevo el llamado. Ya están llegando algunos mensajes por el inbox. Gracias. Pueden escribirnos sea al inbox de Facebook o nos pueden escribir a info@kilometrocero.org para documentar su historia, que queremos escucharla y para que colabore con nosotros. Compañeros, ¿algo más que quieran añadir? Bueno, pues gracias a Kilómetro Cero por esta oportunidad y nuevamente contáctense y compartan sus historias para poder tener constancia de esto. ¿Cómo no? Luis, ¿algo más? Ya lo perdimos. No se escucha. Te perdimos. No, ahora. Ya. Disculpe. Mira, esta epidemia la vamos a superar, de eso no hay duda. Esta pandemia a nivel global se va a superar, pero me preocupa que cuando la policía o el gobierno empieza a recortar, empieza a restringir algunos derechos humanos, a veces se tarda mucho tiempo en superar esa situación. Por eso es importante hacer la denuncia ahora. Tan pronto volvamos fuera del toque de queda, tenemos que seguir la denuncia de la policía para evitar que esta situación que se da en este momento se siga después del que se supere. Exacto. Y para evitar que esto se convierta en un estado policíaco, porque el miedo nos va a durar un tiempo y los miedos siempre son terreno fértil para que los gobiernos se vuelvan más autoritarios y se convierten y utilicen, ¿verdad?, sus fuerzas represivas en contra de la ciudadanía. Así que hay que trabajar con ambas cosas, con el miedo a la pandemia, pero también con la sociedad que queremos y con los derechos humanos que tenemos que defender siempre. Con eso entonces los dejo y gracias por conectarse nuevamente aquí con nosotros. No se pierdan el Facebook Live Café de Luis Calderón el próximo viernes. Yo no voy a estar. Okay. Bueno, va a estar por ahí, Lucas. Pues gracias y buenas tardes. Hay muchos policías que quieren estar contigo, pero no conmigo. Así que lo anuncio desde ya para que se conozcan. Bye. Bye.